Bueno, entonces ahora les voy a hacer un breve tutorial para explicarles esta parte de la madera. Me hubiera gustado dárselos en clase, pero pues no, ya no nos alcanzaron las clases. Pero bueno, entonces lo primero que hay que entender es cómo es la madera. Entonces bueno, aquí ya había empezado a dibujar un poco, pero lo voy a explicar. Nosotros sabemos que el árbol, ¿no?, está compuesto por el follaje. O sea, aquí lo voy a hacer en chiquito, no sé si se ve, sí, aquí está el follaje, tiene un tronco y una raíz, ¿no? Entonces bueno, pues realmente en el follaje lo que abundan son las ramas, y en el tronco esa es la parte que nosotros usamos para hacer muebles de madera. Las ramas y el resto del árbol a veces se usa para hacer otro tipo de componentes, pero cuando usamos la madera sólida necesitamos usar el tronco, y es justo lo que hice aquí, ¿no? O sea, nosotros tenemos estos troncos que bueno, así se cortan, ¿no? Se corta el tronco, obviamente son más largos, y en este tronco podemos ver a la hora de hacer el corte que ustedes saben que tienen estas marcas, estos como círculos que son círculos cerrados, que cada uno de ellos representa prácticamente un año o los cambios de estaciones, porque entonces la corteza del árbol va cambiando de color según las condiciones climáticas. De hecho, ustedes normalmente, si ustedes cortan el árbol, la parte más oscura es la parte de afuera, la corteza, y esa se ve envuelta por otra corteza al paso del tiempo. Entonces cuando nosotros cortamos un árbol, vemos estas marcas, y sobre esta corteza, que también tiene una textura, también vamos a ver que algunas ramas salen de este árbol. Es importante entender esas ramas porque donde hay una rama, la madera produce un nudo. Entonces, si nosotros entendemos este concepto, donde hay esta corteza y donde están estas marcas y estos nudos, podríamos representar de manera muy rápida que un cubo de esa madera, si nosotros hiciéramos un cubo de madera con la misma orientación que nuestro tronco, podríamos pensar que aquí, en la parte de aquí, va a tener estas marcas circulares. Esas marcas se ven reflejadas en la lateral como líneas, porque es la dirección que tiene nuestra veta, y seguramente donde haya una rama, o donde alguna vez una rama, vamos a encontrar un nudo, y que son estas concentraciones de pigmento. Y así vemos de una manera muy rápida cómo se podrá representar un cubito de madera. Estoy exagerando, obviamente podemos hacer más líneas dependiendo también del tipo de madera, pero no podemos hacer tantísimas líneas porque cada una de estas líneas, en este caso, representa como un año, y estas líneas no son completamente continuas, van cambiando un poquito de tono, y algunas veces entre línea y línea eso se cae, y entonces podemos ver cómo es más frágil entre esas separaciones. Cuando nosotros usamos la madera, utilizamos la madera en el sentido de la veta, y si nosotros hiciéramos una tabla, tenemos nosotros el sentido de esta veta en esta dirección, donde vamos a tener a lo mejor algunos nudos o algún cambio de dirección, y en esta parte de aquí arriba estaríamos viendo esos círculos que representan nuestros cambios de estación en nuestra madera. Bueno, aquí estoy cortando la madera, pero aquí podemos ver, voy a dar un trazo más definitivo, ok, y fíjense cómo utilizo estos
estos semicírculos o estos círculos para dar esta textura. Pero si yo ya puse los círculos de un lado, pues tengo que ser congruente con la textura, y aquí lo que estoy haciendo es poniendo como un nudo, una mancha de la madera. ¿Okay? Entonces, como les dije en la tarea pasada, busquen referencias visuales para entender esto. Pero este es el principio que vamos a utilizar siempre a la hora de hacer un objeto de madera. Ahora, lo primero que tendrían que escoger es qué tipo de madera quieren hacer. Ahorita vamos a hacer dos maderas, y una va a ser un poquito más oscura, otra va a ser un poquito más clara. Entonces, para la madera clara estoy usando el plumón que se llama Light Sand, y voy a ponerles rápidamente el color de la madera aislado. Voy a ponerlo aquí. Miren, es el color que voy a usar para la madera, que tiene un tono un poco entre naranja, amarillo, y es más o menos así se llega a ver el pino. Y voy a utilizar un color un poquito café para generar una veta y generar un contraste, que es lo que queremos generar a la hora de buscar las vetas. No puedo usar el mismo tono, y también puedo usar otro plumón que tiene un tono un poquito más oscuro, y con eso puedo empezar a generar unas texturas. Y para la madera oscura voy a usar uno que se llama Sand, que lo voy a poner aquí, que si lo ven es un poquito más oscuro. No llega a ser una caoba, es más bien como un nogal. Y aquí vemos también un tono más oscuro para hacer la veta. Tengo este y tengo este. Ahí podemos jugar un poco. No hay recetas únicas, más bien yo experimento un poco en mi papel y empiezo a ver cuál se ve mejor antes de empezar a hacerlo en mi producto. Y acuérdense, lo que necesitamos es siempre seguir los mismos principios, donde hay una cara con más luz, una cara con menos luz y otra cara más oscura. Entonces voy a jugar con el contraste, y para eso también me puedo auxiliar de mi gris 1. Entonces, en este caso voy a usar ya el dibujito que tengo. Está muy intenso el lápiz, pero bueno, vamos a ver cómo queda. El problema del lápiz con el plumón es que también se barre. Entonces vamos a aprovechar eso y vamos a utilizar nuestro color, un color Prismacolor, y vamos a empezar a dibujar esas vetas. Esas vetas no son constantes, como les digo, no hagan líneas así, sino traten de empezar suavecito, cambiar de intención y generar un poco una textura más fuerte en unos puntos, más suave en otro, y jueguen que no siempre sea igual, porque la veta así es, o sea, se cambia de tonalidad y va modificando un poco. Aquí voy haciendo también un cambio de presión. Igual en la parte de arriba voy a empezar en un lado más suave, oscurezco, aquí empiezo más fuerte, al igual que lo hacemos en los objetos. A lo mejor las orillas que quedan expuestas las ponemos más oscuras, entonces aquí estoy pensando que hay como un huequito, entonces lo hago más fuerte, aquí lo hago más suave, aquí voy a hacer como si se hubiera o sea, como si la madera pudiera abrirse, entonces lo hago más fuerte, y entonces tengo una veta ahí. Y voy a remarcar también en este caso, nada más para delimitar mi cubo, lo voy a remarcar con mi color café. Ojo, cuiden su perspectiva, las cosas que ya hemos visto, y en este caso aquí también voy a darle un poco de tono. Ya teniendo eso ahí, voy a empezar a jugar con mi plumón, utilizando siempre el trazo del plumón en el sentido de la veta para que los manchones que se lleguen a formar me ayuden a generar una sensación de veta. Aquí voy a cambiar la dirección, remarco más donde están mis trazos en un lado, ahora me voy al otro lado
Si se fijan, igual trato de no hacer constante mi trazo para que las calidades del plumón vayan cambiando, y utilizo mi trazo de Prismacolor para también barrer, o sea, con el barro con el plumón mi Prismacolor. Miren, aquí ya se me barrió el lápiz, pero bueno, puede funcionar todavía. Aquí igual voy a usar la forma de la veta, en este caso de estos semicírculos, para generar esa textura. Tapo mi plumón y empiezo a ver dónde me hace falta darle un poco más de contraste. Se me antoja más aquí, en el nudo, en otra parte, aquí, también aquí, y puedo también dar ligeras líneas en una de las caras o en las dos, dependiendo. Ahorita voy a hacer ligeras líneas, nada más como para hacer una textura más sutil, como si fuera una veta más fina. Entonces le damos una textura igual a la madera, un poquito más notoria, sobre todo en estas caras, ¿no? Aquí igual podemos poner un poquito más de textura. Y quizá me hace falta oscurecer un poco. Voy a probar con mi gris 1, a ver si logro el efecto que estoy esperando. Juego también con la dirección del plumón. Y ahí podemos empezar a ver cómo empieza a aparecer una madera. Voy a oscurecer también de este lado, pensando que a lo mejor la parte de arriba tiene más luz. Y ahorita veo cómo le hago para generar más contraste en esta cara. Le voy a dar otra pasada de gris. Creo que se me está pasando de gris. Ahí ustedes pueden ir viendo, les digo, hacer pruebas. Y aquí voy a poner otra vez el light sand para darle un poco más de, vamos a esperar que seque, un poco más de oscuridad, pero con el tono amarillo. Ajá, recuperé un poco del tono madera y eso estuvo bien. Entonces se ve un poquito más madera. Aquí estoy dándole en los cantos para también barrer mi plumón. Y ahí ya podemos tener un cubito de madera. Si ustedes quisieran igual hacer una sombra, o si quisieran darle más, vean imágenes de beta. Aquí se me quedó el lápiz como parte de la beta. Igual y podría yo rescatar eso y meter un tono más oscuro, pero no sé si me va a funcionar, ¿no? Como cuando hace un nudo que es un poco más oscuro y tiene algunos puntos más oscuros, pero creo que con esto vamos a ponerle este también, funciona. Entonces aquí es donde estaban las ramas, digamos, y por eso se generan esos nudos. Y bueno, si nosotros quisiéramos hacer una tabla, tendríamos que prácticamente cortar una parte de aquí, como lo hicimos en este lado. Y vamos a poner ahí un poco de sombra también. Ya acuérdense proyectar esas esquinas. Aquí nada más es un cubo simple, entonces nada más vamos para generar el cubo completo, y utilizamos nuestro gris para dar sobre el suelo esa sensación de sombra y también transmitir, lográndolo también hacer como un fondo.
Ok. Creo que remarcaré aquí abajo, aquí, separando un poco mi objeto. Ay, es que mi respirador está inclinado, entonces me genera ahí un raro. Ya no voy a poner más. Y aquí un poco más oscuro. Ahí está. Bueno, entonces ahí tenemos un cubito de madera. Pueden invertir más tiempo en hacer la madera. Busquen imágenes. De hecho, si se fijan, voy a acercarlo. Se ven las líneas muy... Ya se cayeron mis colores. Se ven las líneas muy sutiles de la madera aquí, pero eso ayuda a que a distancia se vea un poquito más madera. ¿Okay? Perdí mis colores, entonces voy por ellos. Muy bien. Y ahora vamos a usar un poco lo mismo. Entonces fíjense cómo tengo una veta en un sentido y de repente como la madera cambió y de alguna manera hubo una rama o algo, genera un nudo y también hay un cambio de dirección. También me gusta cuando represento tablas generar como pequeños cortes, como si la madera se hubiera despostillado en algún punto, ¿no? Se ve más como campirano, eso se ve interesante. Digo, estoy aquí haciéndolo un poco excesivo, pero digamos que así es como si tuviera un hoyo o un corte ahí, entonces se ve un poquito más, ¿no? Hago una entrada un poquito más dramático, pero bueno, así pudiéramos representar a lo mejor alguna tabla con esos cortes. Ahora lo que vamos a hacer, de lado vamos a usar la tabla con el sand. Vamos a agarrar este color café y vamos a usar una beta aquí. Fíjense, no es constante el trazo, hay como cambios en la tonalidad, hay unos más oscuros, otros menos. Todos siguen la misma lógica de los aros. También aquí voy a remarcar mi tabla. Teniendo eso, voy a empezar igual a dar el color. Utilizo mi trazo para darle esa textura, un poco de textura. Y miren, puedo usar también el plumón. Para dar más textura. Aquí voy a oscurecer porque está el nudo, el cambio de dirección. Y aquí también la tabla. Y aquí vamos a siempre con el sentido de la beta.
Vamos a oscurecer un poco con el gris 1 acá. Y vamos a oscurecer otro poco con mi plumón, mi color. Podemos también usar un poco el Prismacolor. No abusen del Prismacolor, les digo que es adictivo, pero sí pueden ayudarse para darle un poco más de contraste. Yo aquí ya me pareció que ahí va esta tabla, y le voy a volver a dar con el Sand un poquito más. Para generar contraste con el de arriba. Entonces arriba debe de que verse un poco más luminoso que en el resto. Espero sí estarlo logrando. Ahí está. Entonces bueno, esta es una madera un poquito más oscura. Utilicen su lápiz para delimitar si quieren algunos bordes o delimitar el objeto. Aquí estoy marcando un corte, entonces nada más la tabla termina hasta aquí, ¿no? Aquí estamos marcando un corte. Ay Dios. Aquí está, como si estuviera cortada la tabla. Ok, esas son las dos maderas. Y bueno, para ejemplificar esto, voy a hacer una palita que va a estar aquí. Voy a mover la cámara para que se vea un poco más la palita. Y aquí tenemos una pala muy simple. Parto de una estructura. Aquí tengo yo mi eje. Ya lo tenía, por eso no lo había hecho. Esta es la parte de pala. Y luego la voy a extender hasta donde yo quiera esta pala. Vamos a darle un poco de movimiento a esta pala. Le vamos a poner esto aquí. A lo mejor al entender dónde está fugado este plano, podemos hacer a lo mejor un mango en algún punto más grande hacia acá, siempre buscando esa perspectiva. Okay. Y ahora vamos a darle un espesor. Entonces voy a dar mi vertical. Y eso me ayuda a darle un espesor. Aquí le voy a hacer un poco más grande. Ahí está. Y creo que sí, está un poquito gruesa aquí abajo, pero funciona. Aquí lo que voy a hacer es voy a marcar con este plumón que va a ser voy a hacer la pala con un plumón el contorno.
y voy a empezar a usar este plumón, de hecho, para dar un poco de a oscurecer un poco estos laterales. Ahí está. Y ahora voy a usar mi lápiz para dar un poco de beta. Vamos a probar aquí. Este fue el que usé. No usé este. Usé este. Sí. Entonces aquí vamos a usar este lápiz. Fíjense como aquí al frente tengo tabla. Entonces voy a marcar beta para esta dirección. Para esto. Entonces voy marcando las betas. Voy jugando con la forma y con la separación que tiene sobre mi pieza, jugando también con la intensidad. Y aquí, como lo hicimos en el tronco, tenemos que marcar donde cambia de dirección la beta y cómo se marca eso en los cantos, ¿no? Es como si se ve lo que pasaba acá arriba en el tronco, aquí arriba, pero aquí apenas si se nota. Ok, entonces bueno, vamos a ver. Le cuesta trabajo enfocar a esto. Ahí está. Y aquí también, en esta parte de aquí arriba, también estaríamos viendo esas vetas. Y teniendo eso ahí, vamos a usar el Light Sand para determinar eso. Sigan su plumón con la misma dirección de la beta. Aquí sí no lo hice en la misma dirección porque está muy chiquito, pero puede. Y aquí le voy a dar un poco más de oscuridad para generar un poco de contraste. Vamos a usar nuestro gris. Vamos a dar también mayor. Voy a afilar mi punta de mi lápiz para hacer unas vetas más sutiles. Un poco de mayor que se vean ligeramente más clara la beta. Voy a remarcar aquí en los laterales para que cuando vuelva a pasar el plumón se barra. Ok, voy a pasar ahora el gris 1 a ver cómo va. Entonces aquí me cambia la tonalidad de mi pala. Y al igual que la vez pasada voy a remarcar a lo mejor el contorno para delimitar el objeto, como lo hacemos a lo mejor con el negro, pero aquí con el color madera, como lo quiero. Mato las esquinas
Por último, voy a dar otro light sand aquí. Quiero ganar lo que se pierde con el gris, y así hasta aquí también le voy a dar un poco y unos manchones. Y bueno, ahí está. Es una pala bastante simple. Acuérdense, una vez que ya tienen dibujada su pala, pueden hacer un recuadro que les ayude a generar volumen, o bueno, a generar contraste. En este caso nada más va a ser un recuadro simple. Voy a ver con qué lo hago. Tengo aquí así este elemento, miren, vamos aquí, es un recuadro, ¿no? Y le podemos poner nada más como propuesta 1, nada más para generar un poco de, y si queremos podemos con el gris 1 también darle nada más una ligera sombra en esa parte de ahí, y ya tenemos ahí una cucharita de madera. El diseño está X, pero bueno, espero les sirva, espero hagan varias pruebas, no sale a la primera, también o vean muchas fotos, o vean fotos de cómo pueden generar una beta que les parezca bonita, depende también de lo que tengan en mente.